Hola, les quiero contar algo que me sucedió el día de hoy que es fantástico. Qué maravilla es el Internet. Recibí una llamada de una persona de Dinamarca, pero que es catalán, hablamos en español, por supuesto, y resulta que quería saber, Iván se llama, qué había pasado con esa historia que él había visto en este sistema de la isla Bermeja. Y la isla Bermeja, que se ha olvidado, al parecer no es ningún mito. Les voy a contar lo que escribí en aquel entonces y que a través de esos escritos ha dado pues un poquito la vuelta, o quizás un mucho, no lo sé. Pero esto va para Iván. Ernesto Zedillo, presidente de México de 1994 a 2000, es por lo visto el que firmó con los gringos la desaparición de la isla Bermeja. Podría llamársele el Santa Ana del mar. Santa Ana, Iván, fue uno de los grandes traidores de México en el siglo XIX. Pero estamos en el siglo XXI y esto ya sucedió en este siglo. Este asunto es mucho más grave de lo que se piensa, porque la desaparición de la isla Bermeja debe volver a la actualidad. Su ubicación es indispensable para delimitar el mar patrimonial de México y las riquezas que encierra el Golfo de México. El siguiente párrafo indica con claridad lo que pasó. Publiqué un artículo el 20 de mayo del 2020, del año 2020, en diversos periódicos que entonces tenía y que se han rajado la mayoría porque ya no quieren que se hable de lo que pasó. Bueno, esta es la historia de la isla Bermeja. Se supo en un acta que daba cuenta jurídica y absoluta de que la isla Bermeja sí existió, como consta en muchos mapas, y finalmente se localizó. El licenciado Miguel Ángel González Félix, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores entonces, encontró la isla sumida a 40 metros de profundidad, como consta en el acta del Foro de la Reforma Petrolera celebrado en el Senado de México el 5 de julio de 2008. El acta completa de la declaración del licenciado Miguel Ángel González Félix, siendo el presidente espurio del país Felipe Calderón, tiene el problema de constar de 316 páginas, imposibles de publicar, como es más que obvio, ¿verdad? En este espacio solo podemos contarles brevemente la historia. González Félix fue consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 1994 al año 2000, bajo las órdenes de los secretarios Ángel Gurría y Rosario Green, junto con un tal Juan Rebollero Gut, que coordinó la negociación, escuchen bien, del Tratado de Límites Marinos en el Golfo de México, firmado por Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos, y Ernesto Zedillo en el año 2000.
Pero hablemos de organizaciones internacionales y el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, que curiosamente no ha vuelto a vivir en México desde que salió del puesto de presidente. En lo que se refiere a las islas, en los mapas antiguos, muchas organizaciones, las oficiales, la ONU, agradecieron a asociaciones privadas que se la pasan pidiendo firmas para todo, como bien sabemos, y muy pocos defendieron el derecho de México al Golfo, que lleva su nombre, ergo la riqueza que esto significa, el Golfo de México. Bien, volvamos al artículo original donde contaba esta historia que me sucedió. La zona económica exclusiva, también denominada mar patrimonial, como decíamos, es una franja marítima que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una distancia de 200 millas marinas, es decir, 300 kilómetros, 370.4 kilómetros. La isla Bermeja se encuentra a más de 100 kilómetros al noroeste de la península de Yucatán, bajo dependencia de México. O sea, que el mar patrimonial que arranca en la última parte hacia el este de ese, comillas, islote sin importancia, se le deben agregar las 200 millas más de mar patrimonial que arrancan en la última punta hacia el este de la Bermeja. Ah, pero ¿qué creen? La isla Bermeja desapareció, es decir, fue hundida en algún momento del sexenio de Ernesto Zedillo, presidente de México de 1994 a 2000. La existencia de la isla Bermeja generaba a favor de México un mayor espacio marítimo que el que recibió con la firma del Tratado Clinton-Zedillo, en el cual México y Estados Unidos pactaron sus fronteras marítimas en el Golfo en ceremonia celebrada en Washington el 9 de junio del año 2000. De existir la isla, su importancia radicaría pues en ampliar simple y sencillamente la soberanía marítima mexicana en una zona con grandes yacimientos de petróleo. Hubo varias expediciones oficiales en busca de la Bermeja. Moisés Sánchez Ortega, hoy coordinador de Libros del Sol, es una firma que yo tengo para mis libros, me explicó que el creador de Siempre, en donde publiqué 11 años, nuestro querido amigo Pepe Pajés, conocía algo de la famosa isla Bermeja. Y 3 investigaciones formales se llevaron a cabo durante el año 2000 para intentar aclarar el misterio de la famosa isla. La expedición en busca de la isla Bermeja. El 20 de marzo zarpó del puerto de Tuxpan, Veracruz, el buque oceanográfico Justo Sierra de la Universidad Nacional Autónoma de México para realizar un estudio in situ. Este buque está dotado de los equipos más modernos para la investigación marina. Los resultados de esta expedición
que fueron publicados en la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México el 25 de junio de 2009, no tienen absolutamente vestigios de una isla en el área estudiada. Señala asimismo el documento que en el punto de interés el mar tiene una profundidad de 1.472 metros y se encuentra en un fondo plano, y que si bien no descarta que los vestigios de la isla se encuentren en coordenadas distintas, en el caso de que la isla hubiera existido en el pasado, en el punto dado como referencia, solo podría explicarse por un deslizamiento geográfico en otros tiempos. Pero releyendo mi artículo de hace tanto tiempo y viendo los nombres que aparecen en él, me doy cuenta de que otras personas estuvieron metidas en este asunto de la desaparición de la Bermeja. Y les voy a decir quiénes son y de qué compañías o a qué compañías pertenecían, porque esto tiene que ver con algo muy moderno, con una serie de productos que tenían unas compañías personales de algunos políticos, entonces, y que han tenido que desaparecer con la novedad de aquí nada es exclusivo, nada es oscuro, todo se puede decir. Les voy a leer un poco lo que dice el artículo de entonces. ¿Quién va a dudar de la Universidad Nacional Autónoma de México? Muchos de nosotros, los que sabemos la clase de prianista que fue el rector José Ramón Robles, impuesto como rector de la universidad, nada menos que por Calderón y posteriormente por Peña Nieto, dos de los últimos presidentes neoliberales, como bien saben, del 2007 al 2015. Y resulta que José Ramón Robles es un hombre muy rico, dueño de un laboratorio que se llama la Comercializadora Pentamed S.A.D.C.B. Recordemos también que durante 25 años los surtidores de medicamentos del sector salud fueron Manlio Fabio Beltrones, un político. Esto lo estoy diciendo un poquito para mi amigo de Dinamarca, Iván, un político famoso, entre otros, de un grupo llamado Fármacos Especializados S.A.D.C.B. ¿De quién creen? Pues nada menos de que el que fue secretario de Gobernación reciente, Miguel Osorio Chong, secretario de Peña Nieto, secretario de Gobernación de Peña Nieto. Y está también metido en este grupito al que por lo visto le importa mucho que se olvide la Bermeja. ¿Quién creen también? Nada menos que Roberto Madrazo, el sinvergüenza de Roberto Madrazo, con un laboratorio que se llama MAYP, es decir, M-A-Y-P S.A.D.C.B. Al final, secretario de Salud del mismo Peña Nieto. O sea, que todo se enreda de alguna manera. Lo anterior, estamos buscando
a dónde termina el mar patrimonial de México, que es el tema importantísimo, y resulta que caemos en que estos derechistas estuvieron de acuerdo en, por lo visto, señalar como inexistente el famoso lugar del que estamos hablando. Y aquí llego a otro artículo en que llego a una segunda expedición en busca de la Isla Bermeja. Se efectuó entre el 26 de mayo y hasta el 1 de junio del año por un buque de la Armada de México. Aunque no hay disponible una versión definitiva y oficial de esta expedición, mediante las entrevistas publicadas en el Diario de Yucatán y el periódico El Dictamen de Veracruz, sabe que en la expedición patrocinada por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, para despejar dudas y dar a conocer el paradero de la Isla Bermeja, el barco Tuxpan recorrió 1.500 kilómetros y pues tampoco encontró nada. Sería pertinente que el presidente López Obrador, decía yo entonces, investigara hoy que puede y debe a qué grado la Armada y la Sociedad de Geografía y Estadística pudieron ser cómplices de la magna canallada de estos presidentes del PRIAN contra México. ¿Qué canallada? La desaparición, pero no solo de esta isla, de la Isla Bermeja, sino de islas más pequeñas dentro de esa franja de mar que es mar patrimonial de México, que es como si fuera su territorio, su nombre lo indica, ¿verdad? Y hubo una tercera expedición. En esta tercera, financiada por Televisora Azteca, el 5 de junio de 2009, zarpó del el buque Kalin HAA con varios investigadores a bordo, entre ellos el historiador y cartógrafo especializado en la península de Yucatán, Michael Kolpa. Bueno, el nombre está un poco difícil. Este viaje fue realizado en condiciones más precarias que los dos anteriores desde el punto de vista de equipamiento, pero la verdad es que las conclusiones fueron similares. La Bermeja no es la única isla desaparecida, dijeron. Tampoco se encuentra un pequeño archipiélago llamado, en los mapas antiguos del que hablaba hace un minuto, las Islas Negrillas o el Bajo del Negrillo. En fin, no se quiso decir en aquel entonces con los nombres, bajo los nombres, cubierto por los nombres de todos estos políticos mexicanos que bien pudieron vender esa parte del mar patrimonial de México por dinero, porque más. En fin, es muy largo todo este asunto, pero les voy a decir lo que yo pienso que sucedió en el caso de la Bermeja y demás. Ernesto Zedillo, presidente de 1994 a 2000, apoyado quizás hasta impuesto por Bill Clinton, quién sabe, presidente de Estados Unidos de 1993 a 2000, que dice que rescató a nuestro país del desastre económico salinista en el atroz año de 1994,
bien pudo negociar dicho rescate a cambio de la Bermeja, o más de 10 kilómetros al noroeste de la península de Yucatán, a 22 grados 33 minutos latitud norte y 91 grados 22 minutos longitud oeste. Recordemos que la UNAM entonces estaba en huelga y que fue el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística e Geografía, el que opinó que la isla Bermeja es una isla fantasma, entre comillas. Se trató de un error garrafal de varios siglos. En varios siglos nadie pudo darse cuenta que todo era mentira. Yo no lo creo, ni nadie más lo creyó. Soy Manu Donvierer desde Acapulco y nunca olviden que periodismo igual historia.